Deportísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros Gloria Morales, que es fundadora de Ballet Fit España, y hoy nos viene con un súper regalazo en forma de rutina que ella nos va a contar un poquito de qué se trata. Cuéntanos, Gloria. Pues nada, la verdad que estoy encantada de estar aquí en tu canal, María, de compartir con todos ustedes esta sesión de Ballet Fit. Y bueno, pues lo que traigo es una rutina de ejercicios basado en ejercicios del ballet, pero llevado al lado más fitness. Y la pregunta es, ¿lo podré hacer si nunca he hecho ballet? Claro que sí, Ballet Fit está creado para ti. Si tienes alguna noción de ballet, obviamente será más fácil, pero si nunca has hecho ballet, este es tu momento. Tómatelo como reto y sigue nuestras indicaciones, sobre todo la correcta postura corporal a la hora de realizar estos ejercicios, para que logremos el objetivo que queremos conseguir. Tenemos que estar bien colocadas, bien colocados antes de realizar cualquier ejercicio. Así que, ¿vamos a ello? ¿Sí? Genial, vamos a ¿Vamos? Vale. Lo más importante, María, durante toda la sesión es nuestra correcta postura corporal, como he dicho antes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta 4 puntos fundamentales durante toda la sesión. Vamos a imaginar que vamos a crecer, ¿vale? Esa sensación de querer crecer, de querer llegar hasta lo más alto, como alargar todo el cuerpo. Es un poco como si quisieran partirnos por la mitad. Vamos a tener en cuenta que de cintura para arriba, nuestro ombliguito va a ir dentro, ¿vale? Se aplana y se crea la cintura dentro del ombliguito, pero al mismo tiempo hacia arriba. Dentro y hacia arriba. Imagínense que tienen un rayo láser aquí dentro y ese rayo se prolonga por todo mi cuerpo y sale disparado por mi coronilla. Los hombros se bajan, ¿vale? Y sentimos nuestras escápulas todo el tiempo atrás, hombros abajo y atrás, escápulas bien fuertes. De cintura para abajo, nuestras piernas van a estar bien fuertes al suelo, enraizadas, ¿vale? Como ven, nuestros pies, hoy nos hemos quitado las deportivas porque Ballet Fit hay que trabajarlo o bien en calcetines o con las zapatillas de ballet, así que rescátalas si las tienes por ahí. También preferimos que no lo hagan descalzos porque necesitamos sentir el suelo, deslizar el pie, por eso es mejor llevar o bien calcetín o zapatilla de ballet. ¿Por qué no la zapatilla deportiva? Porque vamos a articular nuestros pies, a sentir bien nuestro bajo, todos los dedos los trabajaremos, entonces necesitamos trabajar bien libre nuestros pies. Vale, conseguimos esta postura que decimos, creamos cintura, de cintura para arriba hacia el techo y de cintura para abajo, bien fuerte las piernas. Cuando trabajemos nuestros brazos, también tenemos que sentir fuerte la escápula. Recuerden que la escápula, ¿vale?, está aquí insertada atrás y el brazo no lo vamos a trabajar desde el hombro, como a lo mejor están acostumbradas en otras rutinas. Lo sentimos desde la escápula, ¿vale? Porque en Ballet Fit no tenemos brazos, tenemos alas. Entonces vamos a sentir que nuestros brazos salen desde atrás. La espalda se aplana, se ensancha, también se abre tu pecho y al final esto es un estilo de vida, María, porque normalmente entre los ordenadores, el trabajo, cargando 2 bolsas, cargando a los niños, vamos encorvando poquito a poco y vamos perdiendo esa posición natural de la espalda. Eso es. Y lo que tenemos que hacer es seguir con esta rutina en nuestro día a día. O sea, Ballet Fit, lo que vamos a hacer en estas sesiones, pues es ya no solamente que trabajen con una buena postura corporal, sino que lo lleven a su día a día. Lo integren, ¿no?, en su cuerpo. Todo el tiempo. Por lo tanto, para nosotros lo más importante es toda esta parte, la faja lumbar y abdominal, todo el tiempo fuerte y erguida. Alargado. Luego vamos a tener en cuenta nuestra caderita, ¿vale? La pelvis. Trabajaremos nuestros pies normalmente en pie paralelo, pies juntos o paralelo, o apertura externa. Se llama primera posición o segunda posición, un poquito más abierto. Nuestra pelvis va a estar todo el tiempo basculada, es decir, esto es para poder alinear nuestra espalda, la curvatura lumbar que tenemos, la alineamos basculando la cadera. Por lo tanto, simplemente es este pequeñito gesto. La sensación es que las 2 nalgas se recogen, como si te las pinzara ahí, la pincita de la ropa, y de ahí no se mueve, ¿vale? Y cuando bajemos a nuestros pliés, que serán nuestras sentadillas, ¿vale?, bajamos ahí, basculados, y volvemos a apretar al subir, ¿vale? Siempre esa sensación, arriba, ¿vale?, basculando la cadera y clic, enganchando el glúteo. Cuidado con esto, ¿vale?
Para ello nos vamos a ayudar de un apoyo, por eso tenemos las sillas aquí. Es como si fuera nuestra barrita de ballet. Trabajaremos con este apoyo que nos va a ayudar a mantener el equilibrio y a trabajar un poquito mejor. Luego la retiraremos, pero nos servirá de gran ayuda. Todos tenemos una sillita en casa, si es de respaldo alto mejor. Así que con estas 4 cositas, María, yo creo que vamos a ir a la Podemos empezar. Antes de empezar, informaros que Gloria Morales tiene un canal nuevo de YouTube que se llama Ballet Fit. Vamos a dejar abajo el link para que podáis acceder directamente y por supuesto que os podáis inscribir, pues va a ir subiendo rutinas de Ballet Fit muy chulas. Así que sin más, vamos a empezar. ¿Empezamos? Venga, empezamos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Cogemos nuestro punto de apoyo y empezamos con los pies juntos. Ya, como hemos dicho, el cuerpo, ombliguito bien dentro, nuestra caderita ya basculada, sensación de querer crecer, hombros abajo, escápulas activas y nos apoyamos con delicadeza, ¿vale? Las piernas bien fuertes y vamos allá. Empezamos un circulito de cuello por abajo y vamos a hacer nuestra derecha. Inhala, es muy importante llevar nuestra respiración todo el tiempo, ¿vale? Y exhala. Vamos por el otro lado, izquierda, circulito, inhala. Exhala. Vamos allá, brazo derecho, vamos a llevarlo círculos hacia atrás. 1, alargo, 2, alargo, 3, alargo, 4. Vamos con la izquierda, inhala, crece, 1. Todo el tiempo el brazo proyecta por nuestras líneas más lejanas, siempre buscando el camino y el recorrido más lejos. Muy bien, vamos a llevar los 2 a la vez. 1 y bajamos aquí en un plié. 2, bajamos en un plié. 3, abre el pecho. Y 4, muy bien. Abro brazos y vamos a llevar brazo derecho al izquierdo en este plié, lejos, y exhala aquí abierto. Vamos, en 2, inhala. En 3, bien. 4, brazo izquierdo y lejos. 1, sigue creciendo. Aunque se flexionen tus rodillas, la sensación es de seguir creciendo. Eso es. Vamos a la última. Y 4. Muy bien. De aquí, brazo derecho, baja, apóyalo en tu punto de apoyo para alargar aún más el costado. Dobla tus rodillitas y ven por delante. Alarga el brazo, cambia de lado. Vamos, inhala, crece. Vamos a doblar las rodillitas en ese plié, alarga tu costado. Entramos. Y exhala. Atención, vamos a subir la pierna derecha como en un pasé cerrado. Lo vamos a abrir para nuestra cadera que esté bien articuladita ahí y abierta, darle aire a la cadera. Volvemos a cerrarlo y bajamos al plié. Vamos con la izquierda, ahí cierro y abro y cierro, repetimos y derecha y abro y alarga el cuerpo. Up, izquierda, vamos, 1, 2, 3 y 2 últimas, derecha, abro rodillita, larga cuerpo, izquierda y a la última vez, abro, crece, cierra, up, muy bien, derecha, cierra ese pasé y llévala atrás, cierra los pies y vamos a alargar, alarga la lumbar, inhala aquí, eso es, y ahora cabeza afuera y eleva la punta atrás. Alarga todo lo que puedas y siente toda tu pierna bien larga por detrás. Nuestro trabajo siempre va a ser de alargar la musculatura. Lo que queremos conseguir es una musculatura larga y elegante y bien tonificada, eliminando toxinas y grasa. Vámonos a la izquierda. Alarga bien por detrás y primero toda tu lumbar. Sigue con el ombliguito adentro, no aflojes nada. Cabeza afuera y atrás, eso es. Sigue alargando y siente las escápulas. Entra, inhala, respira. Bien, y ahora vamos a ir a media punta. Una media punta es simplemente llevar la pierna hasta los deditos, a esa flexión de dedos. Y vamos a hacer 8 combinaciones aquí. ¿De acuerdo? Venga, comenzamos en 1, 2, mirada al frente y alarga tu cuerpo. Vamos, 5, 6, 7, 8 más. Y vamos, 1, 2, 3, 4, ombliguito dentro, no lo pierdas. 7, últimas 8 y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantente en ese releve bien alto, báscula bien la caderita, ¿vale? Glúteo
glúteo adentro, alarga, larga, larga, y bajamos en 8 aquí, plié y eleva los dos. 1, inhala y exhala, inhala y exhala. Bien, vamos, 4 más, y 1, empuja el suelo, clávate a él, 2, y alarga, 3, y 4, bien, nos quedamos aquí, y vamos a retarnos a buscar un balance, un equilibrio con nuestros brazos bien fuertes, ombliguito dentro, siente el glúteo dentro, 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 busca equilibrio, balance, balance, alarga, y posa, y estira. Bien, sacudimos nuestras piernitas, estamos calentitas ya, pues vamos allá a nuestros pliés. Nos vamos a colocar, seguimos ahí, a primera posición, simplemente es una apertura externa de las pies que tenemos aquí, cerraditos, Las puntitas. ya está, las puntitas hacia afuera para que nuestras rodillas vayan a la dirección de los dedos. Recuerda, cuidado al bajar con esto, ¿no? Seguimos basculando aquí y aquí, hacia abajo, las rodillas bien hacia afuera y mi cuerpo crece. Entonces, lo hago con María. Cuando estamos aquí, estira, ¿vale? La sensación todo el tiempo, apoya aquí María, es todo el tiempo esto, recogemos una frasquita lumbar y abdominal, bajamos al plié y la sensación es de seguir creciendo. Baja el plié, María, eso es. Hombros abajo, el cuello erguido y la caderita basculada. Y al subir, empuja el suelo y sigue, clac, ¿vale? Como si agarráramos el glúteo con una pincita. Volvemos otra vez. Un plié y estiro. Inhalo, exhalo. ¿Sí? Esa sensación de corsé. De recoger todo el tiempo. Es un poco como si nos pusiéramos un pantalón vaquero que no me cabe apretado y quisiera ahí agarrar con el botoncito esa sensación, ¿vale? Nunca lo hagan tampoco a lo brusco. No es nada de clac, clac, no. Siempre es hacia arriba. Y vuelvo a entrar y empujando. Son dos fuerzas opuestas. De cintura para arriba al techo, de cintura para abajo al suelo. Siempre músculos alargados, tonificados y bonitos. Vamos allá. Hacemos 8 pliés. ¿Preparados? Vamos. Vamos a integrar la coordinación del brazo también más adelante. Voy avisando. Empezamos por aquí. En 1 y exhala aquí. Aprieta. 2, 3, 4. 4 más. Vamos. Y siente tu ombliguito. Faja lumbar y abdominal. 2, 3, 4. Aplicamos brazos. 1, cierro aquí. 2, venga aquí, pon a prueba tu equilibrio. 3, 4, mismo brazo arriba. 1, abre brazo. 2, 3, 4. Bajo a un gran plié que me apoyo en la sillita. Voy bajando, bajando del todo, se levantan los talones. Inhala, empuja el suelo, el talón al suelo y exhala. 1 más. Y 1, 2, 3, 4 y subo. 5, 6, 7, 8 y el último. 1, 2, 3, 4, aguanta. 5, 6, 7, 8. Abrimos y mismo bloque en segunda posición. Vamos allá. 8 con las manitas en la silla. Y vamos. 2, empuja el suelo. Y 3, agarra aquí. Y 4, rodillas al lejos. 5, ombligo hacia adentro. 6, ¿no? todo el tiempo. Todo el tiempo. 7, 8. Implicamos brazos. Vamos, María. Y en 1. Y exhala, crece. 2, 3. Hay que hacerlo bonito, ¿verdad? Eso es. 4, elegante. Brazo arriba. 1. Abre brazos, extiéndelos. 2. Muy bien. 3. Y 4. Vamos al gran plié. Y 1. Aquí en segunda posición no se levantan los talones. Bajo más porque tengo más apertura. Y empuja, empuja, empuja rodillas. Crece. Vamos al 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agarra el glúteo. Y el último. Vamos. Aguántalos. Venga, esto es un reto para ti. Se nota. 6, 7, 8. Paramos aquí y vamos a hacer 8 con relevé. Será plié y 8 releves. ¿De acuerdo? Vamos. Y 1. Respiración. 2. Y 3. Y 4. 4 más. Y
1, empuja el suelo. No abandones el ombliguito ni el glúteo. 3, 4, y nos quedamos aquí 8 rebotes. Y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Queda! Últimas 8. 1, 2, 3, 4 ombliguitos. 5, 6, 7. ¿Queda? Y subo. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Sacudimos las piernitas, eso es. Sentimos un ardor diferente, ¿eh? Es un ardor desde dentro, de esas elongaciones. Las piernas salen de aquí, ¿vale? Todo el tiempo. Vamos a seguir con ese trabajo. Como ven, aunque estemos más enfocados en las piernas, al final es un full body al completo, porque nuestra faja abdominal y lumbar está todo el tiempo activa. Dentro hay una combustión ahí, hay un trabajo abdominal que se está realizando. Y al trabajar nuestros brazos, estamos también implicando... Aumenta las pulsaciones, la intensidad del ejercicio. Eso es. En nuestro trabajo de brazos, cuando lo apliquemos aquí, recuerden el trabajo escapular del que les hablo, ¿vale? Todo el tiempo... Conexiones. Eso es, conexiones aquí, escapular, para trabajar toda la musculatura de nuestro trapecio. Y al final en los brazos es como si tuviésemos 2 rayos láser y quisiéramos atravesar las paredes, siempre prolongando el movimiento. Y aquí está la fuerza, hombros abajo, ¿vale? Y al subir y a bajar los brazos, sentiremos el fuego todo el tiempo aquí, ¿ves? Esta musculatura que tiene aquí María, eso es lo que vamos a trabajar, sin necesidad de pesas, ¿vale? Todo el tiempo aquí, ¿vale? Brazo activo. Pues vamos allí, implicamos ahora brazos, seguimos en nuestra primera posición y vamos a trabajar más el relevé, el bajo del pie, combinándolo con una punta y un flex, ¿vale? Punta del pie y flex. Muchas veces no estamos atentos en las actividades en las que hacemos de la importancia del bajo del pie. Y aquí hay muchísimos musculitos, tendoncitos y ligamentos que se implican en el desarrollo total de nuestra pierna. Por lo tanto, hay que trabajar el bajo del pie. Así que vamos allá, estamos preparadas. Realizaremos 8 con la derecha, 8 con la izquierda y luego descansaremos con unas respiraciones y unos alargamientos de brazos. Genial. Vamos allá. Crece todo el tiempo, misma postura. Implicamos la punta del pie derecha, alarga y vamos a ir a un flex bajando esta plie. Exhalamos ahí. Vamos en 1, alarga y flex a tu máximo. Empuja, es como si tuvieses una pelota de goma y quieres con el talón empujar, ¿vale? Vamos al 3, 4, vamos 5, aumentamos velocidad, 6, 7, 8, queda en el plié, 8 en 1, 2, 3, empuja, 4, 5, 6, alarga cintura, venga que ya quema, y 8, queda en la punta María, alarga tu brazo y vamos a extender el costado. Alarga, estira rodillita, inhala, baja en el plié y nos vamos a la izquierda. En punta, flex, venga, esos 8, 2, y alarga. 3, sigue pensando tu abdomen y tu lumbar. Glúteo. 6, 7, 8. Queda plié y vamos en 1, 2, empuja, 3, 4, abdomen, 5, abdomen, 6, venga a tu máximo, 7, 8, pon la punta del pie en el suelo, alarga tus brazos, inhala y crece, 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 crece y exhala aquí. En este costado sigue activando tu ombliguito dentro, inhala, crece más, recoge, estira rodillas y dentro. Vámonos al relevé, este del que hablábamos, al máximo, y vamos a bajar aquí. Un pequeño plié en el máximo de tu relevé. Al final es como si llevásemos un zapato de tacón, ¿vale? El tacón más alto que tenemos. Vamos a nuestro flexor del dedo total. Y tenemos que intentar mantener esta postura de la que hablábamos. ¿Ok? Aquí estira tus rodillas, María, ¿vale? Siempre nuestras rodillitas a la dirección de los dedos de los pies. Todo el tiempo. Vamos a ver uno más. Eso es. Y vuelvo a estirar. Este será el ejercicio, flexión y extensión, es decir, medio plié, estiro, ¿vale?
Cuando hagamos las repeticiones, bajan el medio plié. Trabajaremos aquí, talón, talón, relevé, relevé, talón, talón. Intenta que todo el talón esté en el suelo para trabajar la elasticidad del tendón. Relevé, relevé, talón, talón y relevé. Y luego ahí haremos los rebotitos, ¿vale? Lo vamos indicando. Se va a notar. Se va a notar. Vámonos a esa primera posición. Agarradito, alarga. Venga, vamos a hacer full body al completo. Inhala, relevé. Y vamos en 8. 1, 2, 3, 4. Últimos 4. Al máximo. 5. Máximo de flexión del dedo. 6, sí. A tu media punta alta. 8 queda. Rebote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedan 8. Baja a la derecha. Baja a la izquierda. Subo, subo. Vamos. 2. Subo, subo. Vamos en 3. Y entra 4. Sigue. Vamos al 5. Y 5. Vamos, aguántalo. Y 6. Entra estómago, faja lumbar. Y en 7. Y arriba, arriba. Y en 8. Queda aquí 2 a la vez. 1. Ja. Wow, 2. Ja. 3. Ja. Aplasta el talón como si llevaras un muelle debajo. Eso es 6, 7, 8. Queda aquí en este plié y alargo. Wow. Wow. Y estira esas piernitas y realizamos lo mismo en segunda posición. Vamos allá, que ya nos lo sabemos, disfrutamos del ejercicio, alarga y aquí como tengo más apertura, bajo incluso un poquito más. Tu rodilla, dirección, hacia afuera. Vamos, contamos esta. Y en 2, 3, ombliguito dentro y estira. 4 y exhala. 5, 6, siente tu abdomen y tu lumbar. Yo noto los glúteos 7, también. claro, aprieta. 8 queda, vamos en 1, 2, arriba, arriba, derecha, izquierda, arriba, arriba. Venga, 3. Aguanta, aguanta. Relevé, relevé. 4, venga, tómatelo como un reto. ¡Vamos! ¡Tú puedes! 5. Bien. 6. Bien. Vamos. 7, nos queda el último. Respira. 8. 2 a la vez. Y en 1, 2, 3, 4, 5. No deformes la postura. 6. Venga, aguántalo. 7. 8. Y bájalo más. Y extiende. Y ahora, acábalo, siempre hasta la última nota musical. Bien, 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 bien. Ok, Perfecto. pues vamos a quitar ahora la sillita. La vamos a dejar a un lado. Y vamos a seguir trabajando nuestras extensiones con los brazos. ¿Qué haremos? Ten en cuenta todo el ratito tus crestas ilíacas de frente, tus hombros. Vamos a bajar y vamos a hacer 4 extensiones, se llaman 4 allongés al mismo lado. ¿De acuerdo? Luego iremos al otro otras 4. Cambiaremos 2 y 2 y luego implicaremos este bajamos el relevé con el plié, combinando con la derecha y con la izquierda y nuestro trabajo de brazos. También arriba, ¿sí? Iremos indicando, pero en todo momento, La fajita. faja lumbar y abdominal y nuestros glúteos. Nada de esto. Dentro y agarrando, clac, cuando baja y cuando subo, clac, todo el tiempo, full body al completo. ¡Vamos! Inhala, crece, bajo en el plié, vamos 4, a un lado, y 1, y exhala aquí, 2, baja lo máximo que puedas, 3, venga, esto lo podemos hacer todos, 4, cambio de lado, venga, no hay impacto, todo lo contrario, son ejercicios que evitan lesiones y son rehabilitadores, 3, Y fortalecen toda la musculatura interna 2, también. 1, exacto. Y 2, cambio de lado. 1 y 2. Déjalo en plié, crezco brazos. Y atención, 8 bajamos aquí en 1 y empuja. 2 y empuja. 3, 4. Vamos, 4 más. 5, 6,
7, 8, baja y solo brazos, doble tiempo. 1, 2, abdomen, 3, 4, vamos. 5, más escápula, 6, 7, 8, estiro y vamos aquí en 1, cambio, 2, 3, 4 más con el brazo arriba, 1, empuja 2, empuja 3, empuja 4, alargo para una longère, respiramos abajo y repetimos todo el bloque, alarga, suelta el cuello, dobla la rodillita un poquito para subir, up, 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 y vamos principio todo el bloque, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, baja más, 3, 4, cambio de lado y vamos, 1, bien esta rutina chicas, 2, bajo más, 3, en esos brazos, 2 al lado, solo 2, 1, cambio de lado, up, y vamos 8 con el brazo primero, subo, las muñecas bien, 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 bien aquí, y vamos allá con ese plie, y en 1, 2, A mí me va muy bien recordar que son alas para conectar desde la escápula. Eso es, y la muñeca empuja, 6, 7, venga, 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 desde la escápula, 8, vamos abajo y solo brazos, 1, escápula, 2, abdomen, 3, respira 4, 5, vamos, vamos, 6, ¿qué más? 7, 8, alargo, vamos, relevé alto, 4, izquierda, derecha, aprieta, rodillas hacia atrás y vamos con el brazo corona, y en 1, 2, aprieta el glúteo, 3, ya es la última, 4, que hace una longe, para estirar delante, afloja tus brazos, afloja tu cuello, respira, siente ese trabajo tan rico que has realizado, dobla un poquito rodillitas para subir la espalda, redondo, 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 y alarga. Oh, qué bonito. ¿Sí? Bien, vamos a meterle un poco de cardio, Venga, ¿vale? vamos. Un poco de coreografía, ¿sí? Tendremos un poquito de desplazamiento, pero muy poquito. Vamos a ver, vamos a hacer estos famosos jumping jacks, Ay, qué guay. pero no jumping jacks desde ballet fit, es decir, no vamos a aflojarnos, no, seguimos reteniendo todo el suelito pélvico, agarradito desde dentro y como nuestras puntas de los pies, ¿vale? Y flexionamos las rodillas para no lastimarnos, siempre hacia arriba, ¿vale? Haremos desde aquí el jumping jack simple que todos ya sabemos, eso es, y luego lo haremos a una pierna atrás, recojo, atrás, atrás, atrás y bien, 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 bien prolongado el movimiento. Yo propongo lo siguiente, porque María me ha dicho, tengo chicas que a lo mejor están empezando o no pueden saltar, yo creo que vamos a indicarles los dos. Vale, perfecto. ¿No? Sí, vamos a empezar si quieres sin salto y luego vamos subiendo. Exacto. A ellas les gusta ahí en progresivo. En progresivo. Pues entonces, la que todavía no se atreve a saltar, pues lo sigue manteniendo las repeticiones aquí, que también está muy bien, y cuando empiecen a ponerse más fuertitas, Que le vayan dando impacto. al reto y a darle. ¿Vale? Pues vamos a empezar. 8, primero aquí, aquí alarga, inhala y aquí exhala. Vamos en 2, 3, 4, sigue conectando el ombliguito, 5, 6, alarga, 7, 8, saltamos, y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos con la derecha, atrás, 1, 2, 3, 4, alarga el movimiento, 5, 6, 7, vamos a la izquierda, y 1, bien, 2, 3, 4, alárgalo, 5, proyecta 6, 7, al centro, vamos, los 2, 3, agarra ombliguito solo pélvico, 6, 7, 8, engancha, respira, clap, seguido, al principio, 1, 2, venga, vamos a aumentar nuestra resistencia cardiovascular con este ejercicio. Me encanta esa parte. Y engancha, brazos en primera posición y bien lejos, lejos, alas, 7,
Vamos, jumping jazz de frente. Y 1, 2, 3. A tu media punta agarra suelo pélvico. 6, 7 a la derecha y proyecta. 2, alarga. 5, 6, 7 con la izquierda. Vamos en 1, 2, pártete por la mitad. 4, 5, 6, ombliguito dentro. 7, 8 y delante ya. 2, 3, 4 últimos. 5, aguanta la campeona. 7, 8, bien. Inhala. Exhala. Vamos a estirar aquí un poquito para recuperar el aire, pies paralelos. Inhala y déjate caer. Muy bien este ejercicio. Me encanta. Agarra atrás, levanta la puntita. Vale, vamos a cambiar los pies por aquí. Balancea un poco tus caderas. Y vámonos al otro lado. Inhala adentro. Exhala puntita de atrás. Bien. Muy bien. Vamos a probar un poco aquí en la movilidad de la cadera. Abrimos las puntas hacia afuera. Y vamos a bajar. Aquí, prueba un poquito aquí hasta donde llega. Vamos a seguir siempre descubriendo nuestro cuerpo, ¿vale? Todo el rato buscando los huequitos, hasta dónde llegan, cuáles son tus limitaciones, dónde duele, dónde no. Si ven que duele un poquito, pero que es un dolor agradable, de que estamos estirando y que la musculatura va más allá, eso está muy bien. No te quites, déjalo, porque si no, no hay progreso. Si cada vez que te duele un poquito te quitas, no hay progreso. Lo que sí nos tenemos que retirar es cuando hay un dolor desagradable, que va a lesionar. Ahí sí, pero si no, aguántalo. ¿Vale? Pues como mismo estamos aquí, vamos a bajar con control. Y vamos a colocarnos aquí. Vamos a hacer una rutina de brazos, que verán cómo sale el fuego desde los hombros, desde la espalda, sin necesidad de coger pesa. ¿Vale? Seguimos, aunque estemos sentadas, siente todo el tiempo esta fajita, como si tuviésemos aquí dos palillitos chinos. ¡Up! Nada de sentarnos. Arriba, clic. Siente las escápulas. Vamos a respirar brazos arriba. Y empuja con tus muñecas abajo, ¿sí? Todo el tiempo. Arriba, inhala, crece más. Y empuja, crea una presión, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito delante de nuestro costado y vamos a hacer un aleteo, como si fuéramos aves, ¿vale? Imagina que también estás dentro de una piscina y tienes que coger agua y echarla hacia afuera. Sigue con esos láser que cada brazo atraviesa una pared, ¿vale? Vamos, 5, 6, 7 y lo mismo atrás. Inhalo, 1, 2, todo el tiempo ombliguito dentro, 3, vamos atrás, 4, aleteo, 5, 6, 7, 8, 4 delante, 1, vamos, 2, acerca el torso, 3, 4 atrás y 1, 2, 3, 2 y 2, vamos, 1, 2, atrás, 1, delante, repite, 2 y 2, 1, 2, 1 y 1, vamos, y 1, qué bonito, y 1, y 1, ya arde, sí, y sí. Vamos, repetimos, 1 y empujo, 2, venga, ya vamos a acabar, último bloque, 3, 4, 8 y 8, vamos, 1, 2, metemos velocidad, 3, siente las escápulas, 4, sigue separando paredes, ¡fua! Eso es, Para esos hombros bien bonitos y esa espalda bien atrás, colocada. eso es, y siente la lumbar, todo el tiempo estirando lumbar, sigue tu María, te coloco un poquito aquí para que vean la lumbar, eso es, ¿por dónde vamos? 7, 8, 4 y 4, 1, 2, sigue, 3, 4, atrás, 1, 2, lumbar, extiende lumbar, 2 y 2, vamos, 1, 2, atrás, 1, repito, up, 2, eso es, muy bien esa respiración María, 1 y 1, vamos, 1, 1, 2, 2, vamos, 3, y la última, 4, bravo, eleva tus brazos para respirar, uy, 6, 6, 6, 6, 6, sacude, 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 wow, Qué bueno. buen trabajo. Pues bueno, vamos a estirar ahora todo esto, Ya ¿verdad? lo tenemos todo trabajado. Todo al completo. Vamos allá. Bien, después de este trabajazo de brazos, vamos a estirarlo. Vamos a alargar
¿vale? Respira. Siempre es muy importante las conexiones con la respiración. María lo está indicando muy bien, ¿vale? Mientras yo hablaba, ella estaba indicando las respiraciones muy, muy bien, así que seguirlas. Vamos a coger el brazo derecho, vamos a llevar la palma de la mano hacia arriba, en esta rodilla, contrario, y el otro brazo vamos a estirarlo aquí al lado. Vamos a seguir trabajando esas dos fuerzas opuestas. El brazo derecho a una diagonal y el brazo izquierdo a la otra. Siente el costado y al mismo tiempo, ombliguito, continúa dentro. Inhala y exhala. Abre el brazo, vamos a seguir proyectando y cambiamos. Izquierdo aquí y derecho. Alarga, eso es María, y los dos brazos, cada uno a una dirección. Alarga todo lo que puedas y siente el estiramiento del músculo. Ombliguito dentro. Eso es. Inhala para deshacer la postura y exhala. Deshago con control. Cogemos por detrás los brazos. Alarga. Inhala, dispara de tu pecho. Sale un halo de luz hacia el cielo. Inhala, cojo aire y exhala, bájalo. Cada uno lo que pueda. Eso es. Alarga. Dale a un lado, al otro. Suelta tu cuello. Inhala para crecer. Y exhala. Muy bien, hemos estirado ya esos hombros. Y aquí en esta posición vamos a empezar a trabajar nuestra abdominal. Son ejercicios, verás, muy cortitos, porque lo que más importa son el número de repeticiones, pero, como siempre, aunque estemos en el suelo, nuestra postura la vamos a seguir manteniendo todo el tiempo. Por lo tanto, en el suelo bien cómoda, mira, incluso me voy a quitar la faldita, María, como ves... Además, se nota cuando haces el ejercicio conectada, es el doble de efectivo, se nota muchísimo más. Es importante que os imaginéis esa fajita que dice... que aprieta y que conecta el ombligo hacia atrás y hacia arriba. Eso es. A lo mejor al principio puede parecerles un poco más difícil, pero todo con la práctica llega. No tiren la toalla si piensan, ay, esto es muy difícil, María, ¿qué nos has traído? Todo lo contrario, María, siempre en su canal. Trae todo lo mejor para beneficiarles a ustedes, para mejorar su salud, porque aquí, al final, Ballet Fit, ok, es un ejercicio del fitness, pero sobre todo englobamos el mundo wellness. Es para mejorar nuestra calidad de vida. Así que vamos a hacerlo bien, siempre es un ejercicio consciente y aunque impliquemos un poco más el coco, hay que hacerlo para que no nos dañemos y bueno, consigamos esos cuerpos que queremos. ¿Vale? Vamos a apoyar nuestros antebrazos. Y atención, seguimos como decimos, nada de sentarnos en la cadera, ¿vale? El antebrazo va a empujar el suelo, nuestras escápulas vuelven a conectarse y la faja lumbar y abdominal sigue estiradita, ¿sí? Muy bien, vamos a colocar pierna derecha y pierna izquierda con los pies bien en el suelo y vamos a estirar la derecha. La punta del pie la vamos a estirar y al bajar vamos a flex, ¿sí? Vamos a crear una resistencia en punta y en flex que sigue estirando más, ¿vale? Vamos a hacer aquí 8 repeticiones, ¿sí? Vamos allá, venga, juntas y 1, inhala y exhala aquí. Vamos, 2, 3, 4, sigue trabajando, 5, 6, 7, 8 y recoge. Empezamos con la izquierda, inhala y crece y talón, empuja. 2, empuja y alarga. 3, venga. 4. Además también trabajamos piernas aquí, ¿verdad? 5, exacto. Al final es un full body al completo. La espalda también está activa. 6, todo el centro. 7, 8, recojo. Subimos las dos. Y aquí, muy facilito, atención. Un poquito hacia ti, un poquito hacia adelante. Un poquito hacia ti, un poquito hacia adelante. ¿Vale? Vamos allá. Contamos desde el principio. 1 y exhala. Sin arquear. No bajes a hacerte daño. Es solamente un poquito. Ya está trabajando el abdominal. ¿Vale? Vamos allá. 4 más. 1 y exhala. 2. Alarga. Bien. 3. 4. De aquí vamos a llevar la punta al suelo, ¿sí? Recogiendo así unas tijeritas, pero con nuestras piernas de bailarina, in attitude. Sigue alargando, ¿vale? Verás ahí ya cómo se nota. Vamos a meterle velocidad. Vamos en el 8. 1, 2, 3, 4. Vamos. 5, 6, 7,
las esquinas. ¡Ah! Eso es. Sigue. Y si ya quieres implicar la cabecita, mejor que mejor. Venga, hazlo elegante y bonito. ¡Ah! ¡Ya quema! 5. Estira las puntas de los pies. 6. 7. Y 8. Estira con control. Bueno. Y recojo. Y aquí como estamos, vamos a trabajar ahora los glúteos. Que como digo, pensamos y focalizamos el glúteo, pero está toda la actividad del core, faja lumbar y abdominal conectadísima. Brazos aquí en el suelo, los pies bien enraizados a la tierra y con tus manos vas a subir el glúteo. Pero atención, estamos haciendo ballet fit, así que vamos a llevar nuestros pies a la punta. ¡Ah, sí señor! Bien, realizaremos bajando el talón, inhalamos, bajamos talón y elevamos a nuestro máximo, eso es, talón y el máximo, eso es, vamos 4 más, 3 y el 4, nos quedamos aquí, en ese releve alto bajamos la cadera, que inhala y que crece todo el cinturón, la faja lumbar y abdominal, subo la cadera, abro rodillas, cierro rodillas, bajo talón, subo otra vez, repito la rutina, será en ese relevé, bajo cadera, subo cadera, abro rodilla, cierro rodilla, talón, media punta, ¿de acuerdo? La respiración será, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, ¿sí? ¿Nos vamos a los 8? Vamos, 5, 6, 7, 8, 1, abro, cierro, talón, empujo y 2, abro, cierro, talón, empujo y 3, sigue, alarga la cintura, venga, ya empuja el glúteo. Aquí trabajamos también la coordinación, ¿verdad? Eso es, hay que estar concentradas en nosotras mismas. Este tiempo es para ti, dedícatelo plenamente, métele conciencia en tu trabajo y alarga todo el tiempo. Vamos, up. Vamos y 1, 2. Vamos a la última y empuja, empujo, up. Abro y estira, entra y quietas en el relevé. Quietas, empujo más 6, 7 y 8 y bajo con control. Qué bueno. Y estira. Muy bien. Bien. Vamos a, con un pequeño balanceo, nos vamos a sentar. Y vamos a estirar nuestra espalda. Y ahora sí, entramos en nuestra flexibilidad y elasticidad para terminar de alargar toda nuestra musculatura. Es súper importante la flexibilidad y la elasticidad, que son dos cosas diferentes y hay que trabajarlas al mismo tiempo. Al acabar cada rutina. Siempre, porque es la manera que tenemos de definir nuestra musculatura al final de nuestro trabajo. No podemos terminar y ya está. Hay que alargarla y además avanzar en ella. Muchas veces nos dicen, ay, es que no puedo, es que estoy poco flexible o soy un palo, nunca lo voy a lograr. Se entrena. La flexibilidad se trabaja, es lo primero que se pierde si no lo haces, se pierde con la edad, se pierde también por factores externos, si hace mucho frío, si estás mala, también influye el mucho. estrés, la tensión nos va acortando. Eso es. También nosotras las mujeres, pues nuestros procesos hormonales también nos van a hacer pues que quizás perdamos más la flexibilidad, pero con rutina de entrenamiento diario, aunque sea poquito a poco, prometemos que va a avanzar, ¿vale? Así que también, bueno, aquí en el canal también, bueno, pues desde Ballet Fit también iremos haciendo rutinas específicas para glúteo, para abdomen o para la flexibilidad y la elasticidad. Lo importante es que le cojan y le pongan ganas, que se dediquen este ratito en casa, que es muy fácil, que estamos dentro contigo trabajando. La constancia, el día a día y poquito a poco vamos mejorando. Eso es, y ya está, ¿vale? Vamos a ello, mira, muy facilito. Vamos a colocar los pies aquí, ¿vale? Importante, y además, algo que se suele hacer. Quiero bajar abajo y ¡bum! Caracol. No. No me importa bajar abajo. Lo más importante es la lumbar. Vamos a sentir nuestros isquiones, ¿vale? Los dos huesitos que están aquí abajo. Y lo que vamos a hacer es sentarnos sobre nuestros isquiones. No al sacro, a los isquiones, ¿vale? Vamos a intentar llevar nuestro torso
por delante de las caderas, siempre avanzando desde la elongación de la lumbar. El abdomen continúa dentro, en ningún momento lo he aflojado, siempre dentro. Ahí un poquito más, voy a inhalar para crecer y en la exhalación bajo un poquito más, elongando, siempre desde atrás. Vuelvo, inhalo, crezco, creo que se nota en el vídeo como vamos elongando, ¿vale? Y ahí poquito a poco las piernas ya van yendo. Poco a poco iremos bajando, un poco más, inhala y exhala y queda. Ahí lleva tus pies a flex y nota cómo estira un poco más, cojo por aquí uno, cojo por aquí otro y ahora más lumbar. Eso es. Inhala, crece y exhala. Ahora sí, ríndete a esta postura. Vuelvo a coger puntas de los pies, solamente estira el codo y vete a tus isquiones. Eso es, continúa ahí, María, ¿vale? Inhala y crece desde aquí. Eso es. Muy bien. Y ahora ríndete a esta postura. Ahora sí puedo hacer el caracol. Muy bien. Y ahora desde aquí, inhalo, solamente estiramos codos y alargamos abdomen y eso es, a los isquiones. ¡Ay! Este estiramiento que está sintiendo María, siempre desde delante. Muy bien, y aquí en esta postura vamos a ir a nuestro trabajo, a la apertura externa. Y verán como aún se siente más el estiramiento desde atrás. Lo que queremos es alargar las piernas, ¿vale? Que las piernas sean largas. Eso es, entonces seguimos con el mismo estiramiento y en esta apertura externa se nota aún más cómo las piernas crecen desde atrás. Eso es, muy despacito. Sigue inhalando ahí. Y en la exhalación, desde la lumbar. Uno más, estira los codos y alarga. Eso es, muy bien. Incluso aquí pueden ir experimentando, doblo un poco las rodillas, doblo la otra, ¿vale? Cuando doblo, hago esa flexión, tengo más posibilidades de bajar un poco más. Vámonos a la última. Inhala y crece. Apertura externa. Muy bien. Qué bueno. Al principio es un dolor como, no puedo, pero luego ya poco a poco... Exacto, la musculatura va bajando también. Sí. Vamos a probar, dejamos esta recogida, a cogernos la derecha. A ver, yo puedo coger el pie, María también, y quizás seguro que ustedes también con todo lo que llevan entrenando, pero la que no puede coger por aquí, prefiero que agarre por aquí. Porque lo importante no es subir la pierna, lo importante es, como digo, extender la lumbar. Así que no me importa, ¿vale? Hacemos la versión que no se pueda coger más la pierna y la que sí pueda, pues por aquí. Pero siempre arriba lumbar, ¿vale? Y ahí extiende, muy bien. Inhala para doblar y al exhalar voy a ir un poquito más. Vale, y ahí voy bajando poquito a poco. Stop. Alargo. Un poquito más. Stop. Alargo y exhala. Bien, recoge la pierna y vámonos con la izquierda. Agarro por donde puedo. Me da igual, pero nada de caracol. Up. Y si no logras estirar, prefiero que lo hagan aquí. Luego ya poquito a poco irá avanzando y alargando la pierna. Inhala y al exhalar estira más. Lumbar y abdomen. Uno más, inhala y exhala. Vamos a bajar con el abdomen dentro y quietos, stop. Un poquito más y abajo del todo. Muy bien, chicas. Eso es. ¿Vale? Como estamos aquí recogidas, vamos a llevar la izquierda atrás. Empujamos aquí, alargamos nuestro cuádriceps, inhalamos y empuja, exhala. Incluso en el estiramiento seguimos bailando. Y inhalo y exhalo por aquí. Vamos, inhalo y exhalo. Basculo la cadera para tirar del cuádriceps. Eso es, rodillita arriba. Y la última, inhala y exhala, estira. Muy bien, recogemos. Facilito, deshago la postura y atrás. Este estiramiento es buenísimo para el flexor de la cadera. Exacto. Se carga de tanta flexión. Exacto. Para los corredores también. Para el psoas, sí. el psoas. Entramos abdomen, inhala, empuja el suelo con el brazo y rodillitas hacia adelante. Eso, y exhala. Inhala y exhala. Vamos al 2, inhala, exhala, empuja. Y vamos al 3. Venga, bonito. Alarga.
Bien. Y exhala. Y por último ya, apertura de caderas. Cada uno lo que pueda. Venga, yo me pongo un poquito por delante. ¿Vale? Así, nosotras podemos mucho porque lo hacemos todos los días. Y ustedes poquito a poco ya saben, no importa que estén aquí. ¿Vale? Lo importante, el abdomen. Vamos allá. Caminamos. Los pies ahora sí que están momios, ni punta ni flex, totalmente relajados. Vamos a concentrarnos en la apertura de cadera y alargamos aquí. Aquí lo que pueda con el codo estirado. Inhalo y al exhalar voy a intentar llevar los codos abajo. Inhalo, crece. Codos abajo. Cada uno lo que pueda. Inhala, crece. Codos abajo. Y nos quedamos aquí. Si no llegas a estirar los codos, en tu posición más cómoda, ¿vale? Pero ven buscando ahí. Con tu cadera ahora, María, vamos a buscar huequitos. Investiga a ver qué es lo que hay por ahí. ¿Vale? Huequitos, y es normal que duela un poco, pero debemos quedarnos. La flexibilidad se avanza con este trabajo progresivo, hay que aguantarlo. Incluso ustedes mismas experimentarán que poco a poco va avanzando y van bajando cada vez más. Vamos a ver qué hay por este huequito, por el derecho. Eso es. Inhala, vuelve a tu sitio y exhala aquí. Inhala, vamos al otro lado. Bien. Exhalo, vuelvo al otro lado. Y ahora sí, recojo, me siento, voy a estirar la punta de los pies y para acabar, vamos, seguimos con ese movimiento de bailarina, alarga y exhala, vuelvo. Vamos, el otro, inhala, exhala, vuelvo. Muy bien, recogemos con control, nos podemos ayudar a nuestras propias manos. Nos colocamos en posición mariposa, alarga, siempre la lumbar, exhala adelante, las puedes intentar bajar si quieres con los codos, eso es, suelta tu cuello y estira tus manos delante una y delante la otra, eso es. Entrégate a esta postura ahora, relax, subo redondito y atención cómo nos vamos a levantar para no marearnos. Cierra las rodillas, vamos a coger por aquí un impulso hasta llegar de cuclillas. Clic, ¿vale? Me pongo un poquito detrás, ¿vale? Vamos a llegar a esa media punta alta. Aquí vamos a subir en ese relevé alto, inhala, mete cabeza y al exhalar, fuera, ¿vale? Las manitas en tienda de campaña. Uno más, ombliguito dentro, inhala y exhala fuera. Y nos vamos al último, inhala, relevé alto, 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 alto. Apoya el talón, saca la cabeza, dispara el coxis atrás, ombliguito dentro, dispara, dispara, dobla rodillitas, subo muy despacio. Venga tus brazos, sigue manteniendo abdomen dentro, sube tus brazos con una respiración. Abdomen dentro como has aprendido hoy en esta sesión, el glúteo también manténlo, sigue alargando y mantente alta y erguida en esta posición con la que has trabajado hoy para que te mantengas aquí durante todo el día. Última exhalación, inhala. Y ahora vamos a buscar ese balance en pies paralelos a tu relevé. Rétate, venga, busca un punto de concentración enfrente de ti y estudia tu equilibrio. Si me caigo, lo vuelvo a coger. Ombliguito dentro, estúdialo, que muy pocas veces nos concentramos en él. Alarga tu cuerpo, crece más. Exhala, baja y sigue erguida para estar lista y preparada para todo el día de hoy. Muchísimas gracias, María. Y al ataque, ¿sí? Venga. Chao. Bueno, guapísimas, pues ya tenemos la rutina de hoy, una rutina de Ballet Fit de la mano de una súper profesional, Gloria Morales. Os voy a dejar la página, el link para que accedáis a su canal de YouTube si os ha gustado. Espero que sí, a mí me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo, se siente el trabajo por todo el cuerpo. Te invito también a suscribirte a este canal si te ha gustado el vídeo y te mando un gran abrazo por el día de hoy.